Dando clase a mis alumnos de primero, que acaban de entrar a la universidad a estudiar matemáticas, me vino a la mente una estupenda canción de título Lo niego todo. ¿Alguien sabe de quién es esa canción?, les pregunté a mis alumnos. De Sabina, me respondieron rápidamente, para que luego digan que la gente joven no conoce la buena música. Pero cuando digo lo niego todo en una clase de matemáticas, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué es lo que niego? Niego proposiciones. En mi vídeo titulado Una proposición indocente os contaba qué era una proposición matemáticamente hablando. Es una afirmación que se refiere a objetos ya introducidos o definidos y que es verdadera o falsa. Vamos con un ejemplo. Sea A la siguiente frase: todo número primo es impar. Es claro que es una proposición y que es falsa, pues el número 2 es par y además es primo. Ya sabemos que lo que vamos a negar son las proposiciones, pero ¿cómo negamos las proposiciones? Si tenemos una proposición, llamémosla A, la negación de esa proposición es otra proposición que podemos llamar no A, también ya denotada a veces por este simbolito que aparece aquí. Se cumple que si A es verdadera, no A es falsa; si A es falsa, no A es verdadera; y la negación de no A es de nuevo la proposición A. Vamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, sea A esta frase: a los alumnos de mi clase les gusta el baloncesto. Es una proposición. ¿Cuál es la negación de esta proposición? Uno podría pensar y contestar rápidamente que la negación es: a los estudiantes de mi clase no les gusta el baloncesto. Sin embargo, esta respuesta no es correcta. Para obtener respuestas correctas os muestro aquí tres posibilidades para no A. Una es decir: no es cierto que a los estudiantes de mi clase les gusta el baloncesto, que evidentemente es la negación de la primera. También podemos decir: hay un estudiante de mi clase al que no le gusta el baloncesto. Y también podemos decir: existe un estudiante de mi clase al que no le gusta el baloncesto. Observad que el primer intento que hacíamos no era correcto, porque se decía que a ningún estudiante le gustaba el baloncesto, y basta con que a alguno no le guste para que A sea falso. Utilicemos ahora los cuantificadores matemáticos. Tenemos dos cuantificadores que vamos a utilizar. El símbolo que se denota así, de esta manera, que es para todo, y este es como una E al revés, que es el símbolo que se lee existe. Por ejemplo, denotemos por E al conjunto de alumnos de mi clase. Sea A la siguiente proposición: a los alumnos de mi clase les gusta el baloncesto. Y también se puede escribir esta proposición de la siguiente manera usando cuantificadores. Para todo A perteneciente al conjunto E, para todo E perteneciente al conjunto E, es decir, para todo E minúscula alumno perteneciente a E mayúscula, que es el conjunto de alumnos, a E minúscula, al alumno, le gusta el baloncesto. Uno puede pensar rápidamente y decir: bueno, la negación de A entonces es que existe un alumno, que vamos a llamar E minúscula, del conjunto de alumnos E, para el cual a ese alumno no le gusta el baloncesto. No le gusta el baloncesto, estamos negando lo anterior, ¿vale? Fijaos, el para todo se ha convertido en un existe y esta frase final, esta proposición final, la hemos negado. Otro ejemplo, sea de el conjunto de días de la semana. Veamos esta frase, que está escrita con cuantificadores. ¿Veis? Aquí dice: para todo E perteneciente a E, es decir, para todo estudiante de mi clase, existe un día del conjunto de días tal que el estudiante E ve baloncesto en la tele el día de. Esto, dicho en lenguaje coloquial, es: cada estudiante ve baloncesto en la tele un día por semana. Muy bien. Podemos deducir ahora cuál es la negación de esta frase B. La podemos deducir de forma lógica, o también podemos hacerlo casi sin pensar, cambiando el para todo por un existe, los existes por un para todos, y negando lo que se decía al final. Lo mismo que habíamos hecho antes, por cierto. ¿De acuerdo? Bien, esta frase lo que significa la negación es: existe un estudiante que no ve baloncesto ningún día de la semana. O también se puede decir: hay un estudiante que no ve baloncesto ningún día de la semana. Cuidado.
no se puede cambiar el orden, porque si lo cambiamos, el orden de los cuantificadores, la frase cambia completamente de sentido. Por ejemplo, esta frase que teníamos antes, si cambiamos el para todo, en lugar de ir al principio, va al final aquí, y el existe lo ponemos al principio, la frase cambia por completo de significado y ahora, en lugar de querer decir que cada estudiante ve baloncesto en la tele un día por semana, lo que quiere decir es que hay un día de la semana en el que ningún estudiante ve baloncesto en la tele. Muy bien, ya sabemos obtener la negación de una proposición, pero ¿para qué niego las proposiciones? Bueno, principalmente lo hago en las demostraciones matemáticas, para demostrar un resultado matemático. Vamos a mostrar un ejemplo para concluir. Sea R un número real, tal que R cuadrado es irracional. Entonces, R es irracional. Ese es el resultado matemático. Vamos a probarlo. La demostración empieza de la siguiente manera. Supongo que no es cierto, es decir, supongo que en lugar de ser irracional, no es irracional, es decir, que es racional. Lo niego todo, incluso la verdad, como dice Sabina, porque esto es verdad. Entonces, ¿qué quiere decir que R sea racional? Que no es cierto, por hecho. ¿Qué quiere decir que sea racional? Pues quiere decir que existen dos enteros, uno m y otro n, con n distinto de 0, tal que R se escribe como el cociente de m partido por n. Pero entonces, R cuadrado será igual a m cuadrado partido por n cuadrado, que de nuevo es un racional, lo cual es absurdo, porque habíamos partido de la hipótesis de que R al cuadrado es irracional. Por tanto, el resultado sí es cierto, es decir, R es irracional. Hemos utilizado aquí la técnica conocida como demostración por reducción al absurdo. Hay otras técnicas de demostración y en algunas de ellas también se niega incluso la verdad. Pero eso ya no lo vamos a contar en este vídeo, que termina aquí. Pasadlo bien, incluso con las matemáticas.